Hola a todos, mi nombre es Isabel Marín Conesa y quiero agradecer al Congreso Internacional sobre Innovación y Tendencias Educativas EduTrends 2026 el poder permitirme presentar este trabajo que se titula Diseño de un breakout educativo con Geniali para el desarrollo de la audición de las cualidades del sonido en educación infantil. En la actualidad, los docentes nos enfrentamos a un reto pedagógico que es este cambio social y la era de la tecnología en la que nos encontramos, que nos obliga a tener que renovar nuestros métodos, nuestros propios materiales, para intentar captar mejor la atención del alumnado. De hecho, las metodologías activas a día de hoy pretenden mejorar el nivel de implicación y el nivel de aprendizaje de los discentes, además de desarrollar su creatividad y el pensamiento crítico. Respecto a las metodologías activas, el aprendizaje basado en juegos transforma el aprendizaje en una experiencia que se convierte más atractiva, y la gamificación consiste en utilizar mecánicas propias de los juegos en contextos no educativos, de diferentes tipos, como pueden ser insignias, puntos o desafíos. Estudios realizados en este contexto han obtenido resultados como mejoras en los resultados académicos de los alumnos, mayor satisfacción y también un incremento de la motivación. Por otro lado, el breakout es una actividad gamificada en la que los alumnos tienen que superar una serie de dinámicas para conseguir un objetivo que habitualmente es abrir un cofre o cumplir con una misión. Es más adaptable y más fácil llevar al aula que el escape room, que es físicamente el salir y escaparnos de una sala. Esta metodología tiene una serie de ventajas, como es que se puede adaptar a cualquier contenido que se pretenda trabajar, que fomenta el trabajo en equipo, que mejora el pensamiento crítico y también la competencia comunicativa entre el alumnado. Respecto a la viabilidad de realizarlo en educación infantil, algunos autores confirman que su uso es posible en segundo ciclo de educación infantil, siempre y cuando el docente tenga muy claro las pautas que tiene que seguir para poder llevarlo a cabo de manera íntegra. Por otro lado, respecto a la percepción auditiva musical en edades tempranas, la audición es el primer sentido que se desarrolla incluso antes de que el niño nazca. Y bueno, aunque cuando los niños nacen tienen una audición funcional, es necesario llevar a cabo una estimulación sonora para que poco a poco esa audición vaya perfeccionándose y mejorando colateralmente otros aspectos, como por ejemplo pueden ser la atención o la memoria. Respecto a las carencias observadas tras la revisión de la bibliografía, se ha observado que la discriminación auditiva, al contrario que otros contenidos musicales, es insuficiente su trabajo durante el periodo del trabajo musical en las aulas. Que por ejemplo se centran mucho en parámetros como el sonido, el silencio y la intensidad, pero dejan otros como el ritmo, la altura y la melodía un poco más relegados. Por otro lado, respecto a las 4 cualidades del sonido, en concreto la altura y la intensidad, que son las que interesan en esta investigación, la altura consistiría en distinguir sonidos agudos y graves y es considerada como la más importante de todas las cualidades para el desarrollo musical. Por otro lado, la intensidad sería la capacidad del niño para diferenciar sonidos fuertes de sonidos más flojos, y también suele tener dificultades, según la evidencia, en las primeras edades. Teniendo en cuenta todo esto, la inteligencia artificial ofrece bastantes posibilidades para poder crear materiales educativos que sean visuales, sonoros, que sean muy atractivos, que podemos prepararlo mucho más rápido para poder tener un mejor resultado. Por todo ello, el objetivo general de este estudio era diseñar un breakout educativo para trabajar la intensidad y la altura en educación infantil, concretamente en segundo ciclo, en el curso de 3 años. Para ello, los objetivos específicos fueron, en primer lugar, identificar los fundamentos teóricos y empíricos para poder sustentar este breakout. En segundo lugar, el crear una narrativa interesante, mágica, atractiva para los niños, haciendo uso de la inteligencia artificial, sobre todo para lo que es la generación de las imágenes, y luego convertir esas imágenes en vídeos. Y por último, diseñar los propios juegos y luego incorporarlos al programa de Geniali. Respecto a la metodología, se trata de un estudio cualitativo, descriptivo y aplicado respecto a lo que es el propio diseño del breakout, que se presenta más adelante. Y bueno, las fases que tuvo este estudio fueron, en primer lugar, esa revisión de todos los documentos en diferentes bases de datos mediante palabras clave y descriptores operativos. En segundo lugar, se llevó a cabo ese diseño de la narrativa y la generación de todas las imágenes.
y luego la conversión de estas imágenes con otra inteligencia artificial a vídeos. En tercer lugar, la última fase fue la creación de 9 juegos interactivos en Geniali de diferentes tipos, se verán más adelante, pero eran de seleccionar y arrastrar, de seleccionar la opción correcta, de ordenar y bueno, y de interpretar con el cuerpo o interpretar con la voz. Respecto al contexto educativo del juego, los destinatarios son el alumnado de 3 años de educación infantil, el primer curso de segundo ciclo de educación infantil para la región de Murcia. Y bueno, está enmarcado según el decreto 196/2022 y se articula trabajando diferentes áreas del currículo, como es el crecimiento en armonía, la comunicación y representación de la realidad. Respecto a los objetivos didácticos concretamente musicales, pues sería el discriminar e interpretar la intensidad en entornos sonoros y a través de producciones propias, a través de la voz. Discriminar e interpretar la altura y bueno, conocer lo que es el silencio, la contaminación acústica, que es un poco el entorno en el que se ha desarrollado esta historia que se comentará ahora. Respecto al formato, pues la idea es que el docente trabaje con los niños sobre la pizarra digital en una agrupación de asamblea para poder favorecer la participación intragrupo. Respecto a la narrativa, esta imagen es el ejemplo de una de las imágenes que se generó con inteligencia artificial. De los 6 vídeos que se crearon, el primero de ellos era un poco el inicio de la historia. Aparecen unos niños, un niño y una niña de 3 añitos jugando en el patio del colegio con el arenero y de repente pues escuchan a alguien llorar y descubren que es un hada y entonces les cuenta que en su mundo mágico, en su bosque mágico, había llegado un monstruo que se llamaba Ruido y que producía ruidos muy molestos, que le gustaban mucho los sonidos fuertes, que tenía una voz muy fuerte y bueno, que todos los animales y seres mágicos se asustaron y poco a poco se fueron yendo del bosque. Y a colación de eso, pues el bosque había estado muriendo, poco para meter también en la importancia de la existencia de especies animales para poder para que el bosque siga con vida. El segundo vídeo es el momento en el que ya los niños han pasado el portal mágico para ir al mundo, al bosque mágico y se observa un poco esta penumbra, esta oscuridad en las 2 primeras fases, donde primero encuentran a un duende y le ofrecen su ayuda. Posteriormente encuentran a una sirena también que estaba preocupada porque sus amigos sirenos habían perdido la voz de tanto forzarla por intentar cantar. Y los vídeos siguientes, el 4 y el 5, serían un encuentro con un tercer personaje que sería un centauro, también un poco para introducir ahí la mitología. Y después pues el propio el encuentro con el monstruo, que al final le enseñan a lo que habían aprendido durante todo el viaje, a regular esa voz para no hablar tan fuerte y no asustar a los animales. El vídeo número 6, pues la vuelta otra vez a la recuperación de esa armonía del monstruo con los seres mágicos y los animales, recupera esa confianza y vuelven los animales y bueno, la despedida de los propios niños que vuelven otra vez al colegio. Respecto a los juegos, se introdujeron un total de 9 juegos interactivos que están divididos como se muestra en esta diapositiva. El bloque número 1, que sería una vez que ya se ha visto la historia, se ha puesto en contexto, es el momento en que se encuentran al duende, que escucha ruidos muy fuertes y no es capaz de identificar cuáles son los que hacen ruido y los que no, y entonces los niños se ofrecen a ayudarle a ellos. De esta manera ahí dentro hay 3 juegos en esa fase, uno simple de arrastrar, de ir a derecha o a izquierda según objetos que suenan muy fuertes, objetos que suenan más piano, y se incrustaron sonidos dentro de cada imagen de modo que cuando se selecciona los niños pueden escuchar pues cómo suena ese elemento. El segundo sería ordenar según el tamaño y la intensidad, aparece en primer lugar una televisión para intentar que entiendan que la televisión puede sonar muy fuerte y puede ser dañina y luego pues también sonido medio, una televisión más mediana y luego una televisión más pequeña y tienen que pues, colocarla en el orden en el que van sonando, con audio independiente. Luego habría un tercer juego de producción vocal donde se coloca una especie de código. Aparece, por ejemplo, una gallina muy grande y luego una gallina muy pequeña. Y entonces tienen que hacer primero el sonido de la gallina fuerte, del gallo, y luego uno piano.
El segundo bloque sería la parte de la sirena, que está un poco más orientada a la altura, que también tiene 3 juegos más o menos relacionados con los anteriores. En el primero tienen que escuchar un sonido y determinar si es agudo o es grave. Y luego tendrían un juego para identificar, ahora enseñan una imagen, las voces de diferentes personajes, de diferentes sirenas. Luego también una última fase de producción, ¿no? Donde aparece un símbolo y ellos tienen que hacer un sonido, por ejemplo un ladrido, tienen que intentar hacerlo grave e intentar hacerlo también agudo. Cada elemento pues tiene una flecha indicando hacia arriba o hacia abajo cómo tienen que hacerlo. Ahora lo mostraré también. La tercera fase, que es la del centauro, ya tiene 2 juegos para liberar un poco la carga. Uno de ellos es clasificar, ya entramos en instrumentos que suenan agudos y graves, también tienen su sonido. Y el segundo juego de este bloque es clasificar instrumentos según la intensidad. Se ha puesto un audio, entonces los niños tienen que escuchar si suena fuerte o no, entonces subir, arrastrar y soltar el instrumento grande o el instrumento pequeño en función de si está sonando fuerte o de si está sonando piano. El último bloque sería ya el monstruo, y ya para intentar animar un poco y activar la motricidad, se ha preparado como una especie de baile donde tienen que moverse ayudando al monstruo a cuando suena fuerte, y tienen que estar atentos, tienen que moverse como hacia el nivel superior, con más energía y más movimientos más amplios, y si suena piano pues un poquito más retraídos, más agachados y más en el nivel inferior. Todos los juegos tienen una retroalimentación inmediata para saber si han aceptado o no, y se puede acceder al enlace final tanto a través del código QR como con el enlace que hay abajo. Como se puede ver en esta diapositiva, más o menos se intentó utilizar variedad de diferentes tipos de actividades dentro de las características que permitía Geniali, y bueno, más o menos se van turnando, sobre todo al final para cuando ya están un poco a lo mejor más cansados, aunque se puede perfectamente parar el juego a mitad y seguir en otro momento, pues se introducía ese baile y ese movimiento para un poco fomentar la activación física. Aquí hay una imagen del juego de las sirenas que decía, de modo que deben seleccionar el audio de arriba, darle para escucharlo, y una vez que ya sepan a qué personaje pertenece esta voz, solamente habría que clicar el punto de arriba con el punto que haya asignado a cada una de esas sirenas. En este juego número 6, los niños tendrían que observar el dibujo y la flecha, y entonces ir haciendo el sonido según hacia dónde indique la flecha. Pues si hay algunas dudas, incluso para las adaptaciones individuales, si algún niño necesita ayuda, además de que el profesor pueda hacer el sonido para que el niño lo emule, también están incluidos todos los audios. Respecto a las conclusiones, con este breakout se pretende dar respuesta un poco a esas carencias que se detectaron en esa primera búsqueda de bibliografía sobre la falta de trabajo de la discriminación auditiva en educación infantil, haciendo uso pues, de las tecnologías y la narrativa, la gamificación y, en definitiva, del breakout. Respecto a las aportaciones así más significativas, favorece la inmersión y la adquisición también de valores socioemocionales por ese atractivo y esa empatía hacia los propios personajes, ¿no? También el uso de la inteligencia artificial para generar las imágenes y los vídeos queda muchísimo más atractivo y hace más llamativa la experiencia. Y luego la flexibilidad también, que permite pues, el que sea una herramienta que es perfectamente transferible para cualquier contexto y cualquier temario. Respecto a las limitaciones, aún no ha sido puesta en práctica y aplicada en el aula, pero se pretende llevarla a cabo en el próximo curso académico, y sería interesante hacer algún diseño cuasi experimental con algún grupo de 3 años para comparar cómo son los resultados con una metodología más tradicional y con esta metodología más innovadora. Muchas gracias a todos por la atención.